Bienvenidos a la socialización del proyecto de investigación Dificultades de aprendizaje debido al aislamiento preventivo en los niños y niñas de 2 a 3 años de un centro de desarrollo infantil ubicado en el municipio de Pasto, Nariño. Los autores del presente trabajo son María Hernández Berrío, Nelcy Milady Jocoa y quien les habla, Jenny Viviana Enrique. Del Programa de Especialización del Desarrollo Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Le damos una cordial bienvenida a nuestra docente asesora, la magíster Daisy Oliva Pinzón Castro, a nuestro jurado calificador y a todos los presentes. Bienvenidos. En la siguiente investigación vamos a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Cómo el aislamiento preventivo ha dificultado en el proceso de aprendizaje en los niños y niñas de 2 a 3 años en un centro de desarrollo infantil ubicado en el municipio de Pasto, Nariño? Durante esta investigación, las principales causas que fueron encontradas eh, problemas de problemas de atención, dificultad en el desarrollo del lenguaje y la expresión verbal, problemas de motricidad fina y gruesa, dificultades en el control de emociones, autoestima e independencia. Un principal causante que se evidenció fue las dificultades en la parte del lenguaje, ya que los niños a la edad que ellos tienen no es acorde su corto vocabulario y cómo expresa cada frase. Seguidamente, los objetivos de la investigación. Objetivo general. Identificar las dificultades de aprendizaje debido al aislamiento preventivo en los niños y niñas de 2 a 3 años en un centro de desarrollo infantil ubicado en el municipio de Pasto, Nariño. Objetivo específico. Indagar sobre las dificultades en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento preventivo en niños y niñas de 2 a 3 años de un centro de desarrollo infantil de Pasto, Nariño. Conocer el rol que las familias cumplen en el proceso de aprendizaje durante el aislamiento preventivo en niños y niñas de 2 a 3 años en un centro de desarrollo infantil de Pasto, Nariño. Analizar en qué medida el aislamiento preventivo generado por el COVID-19 afecta en el aprendizaje de los niños y niñas de 2 a 3 años de un centro de desarrollo infantil de Pasto, Nariño. Nuestra investigación parte desde la aparición del COVID-19 en Colombia. Mediante el decreto 417 del 2020, se declara el estado de emergencia para detener la propagación del virus. Es por eso que la educación inicial brindada por el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar fundamentó en la necesidad de proteger la vida de la salud de los niños y las niñas, desarrollando una serie de lineamientos para una atención remota donde las familias eran los principales educadores de los niños y niñas, donde las familias, algunos con pocos conocimientos y otros con algunos conocimientos, los cuales ayudaron al desarrollo integral de los niños. Cuando fue posible el ingreso a los niños por la inmunización de varias personas, se dio una modalidad de atención de alternancia. En esta modalidad nos pudimos dar cuenta las dificultades que han presentado los niños durante este periodo remoto, como por ejemplo la parte del lenguaje, la motricidad fina y gruesa, dificultad del manejo de las emociones, independencia y autonomía. Es por eso que nuestra investigación se centra en las dificultades de aprendizaje durante este confinamiento. Dentro del marco de referencia, en nuestra investigación contamos con unos antecedentes que nos indican cómo llegamos nosotros a identificar este problema y qué investigaciones ayudaron a dar algunas posibles respuestas. También contamos con un marco teórico que nos dan los pasos o las señas de cómo seguir nuestro proyecto. Tenemos un marco legal desde la legislación, cómo nos rige todo lo que tiene que ver con el aislamiento preventivo y las dificultades de aprendizaje, y tenemos un marco conceptual.
Todo esto en conjunto para dar respuesta a las dificultades de aprendizaje debido al aislamiento preventivo en los niños y niñas. Bueno, nuestro marco teórico para fundamentar este trabajo en relación con el objetivo general propuesto, la teoría que brinda elementos primordiales es la teoría ecológica de los sistemas de Uriel-Bronfenberg, la cual fue expuesta en el año 1987, que hace parte de la influencia que tiene el ambiente en el desarrollo del individuo. El autor hace referencia a una estructura de sistemas y subsistemas que conforman el ecosistema del desarrollo humano. Microsistema, que se refiere al ambiente familiar. Mesosistema, se integra en amigos y contexto escolar. Exosistema, están involucrados la comunidad. Macrosistema, se marca en el contexto cultural, político, valores y creencias. Cronosistema, se centra en eventos en lineal del tiempo, propio del individuo o su entorno. Por último, globosistema se refiere a cambios y eventos a nivel global, como casos de terremotos. Asimismo, para fundamentar nuestro marco teórico y complementar, está dividido por antecedentes. Antecedentes internacionales. De acuerdo con el trabajo realizado por Ceballos y Sevillas en el año 2020, titulado El efecto del aislamiento social por el COVID-19 en la conciencia emocional y en la comprensión lectora. Antecedentes nacionales. Dentro de los antecedentes nacionales se tiene el trabajo realizado por Alarcón en el año 2020 titulado La educación digital en Colombia en tiempos de COVID-19 y su impacto en las organizaciones educativas. Antecedentes regionales. Dentro de este antecedente se encuentra el trabajo realizado por Iquice Pacheco Zapana del año 2020, titulado Efectos socioemocionales de la educación remota en los estudiantes del cuarto grado de secundaria de la institución educativa Antonio José de Sucre. Bueno, estos antecedentes nosotros nos basamos en estos autores para complementar y fundamentar nuestro trabajo de investigación, ya que el aislamiento preventivo a causa del COVID-19 ha generado dificultades de aprendizaje tanto en niños y niñas como en adolescentes. Entonces, aquí parte cómo profundizamos este aislamiento que nos ha afectado a nivel internacional, nacional y regional. Siguiendo con nuestro marco teórico, donde nuestra investigación fue cualitativa, donde nos proporciona una metodología de investigación que nos ayuda a comprender el mundo de la experiencia vivida desde el punto de vista desde la persona en la que vive. La investigación cualitativa nos permite también identificar factores y aspectos que influyen en la realidad de las dificultades de aprendizaje que ha generado el aislamiento preventivo. En nuestro Centro de Desarrollo Infantil Pasto Nariño. Nuestro tipo de estudio lo utilizamos el fenomenológico, que es propio de estudios cualitativos y se interesa en el cómo y el qué de las cosas. Este estudio no busca la construcción de teorías, sino busca comprender la experiencia de los niños y sus familias en el aprendizaje durante este aislamiento. Para la recolección de las diferentes investigaciones o la recolección de datos, utilizamos la observación participante. Mediante este proceso se buscaba la recolección de información de una manera sistemática por medio de las diferentes actividades desarrolladas con los niños y niñas y a través de nuestra observación. Para ayudarnos a esta investigación, también realizamos una entrevista a los padres de familia y con ello pudimos conocer algunas dificultades o lo que se presentó en la atención remota. Fue con ello lo que logramos identificar algunas dificultades y reforzarlas en la unidad de servicio. La población
que estudiamos en esta investigación fueron los niños y niñas de 2 a 3 años. De una comunidad, siempre se tiene en cuenta los criterios de focalización, como son grupos indígenas, niños de bajos recursos, niños desplazados, el puntaje del CISBEN y que pertenezcan a algún programa del bienestar familiar. Es entonces la población que nosotros escogimos y las edades comprendidas entre 2 a 3 años. La muestra está conformada por 10 niños y niñas de esta población. Una vez recolectada toda la información, el trabajo nos permite realizar un análisis de estos resultados e iniciamos con una codificación abierta, donde obtuvimos los resultados de esta observación realizada durante 5 sesiones, 5 actividades pedagógicas dentro del CDI. Una vez realizada esta observación, se diligenció toda la información de la observación participante y se prosigue a realizar el microanálisis y la codificación abierta. Se han identificado en un total de 15 códigos que refieren a distintos momentos durante este proceso de observación. Y estos 15 códigos los logramos agrupar en 5 familias de códigos para poderlos analizar e interpretar. Las 5 familias que tenemos son la atención como en primera instancia, el lenguaje en segundo momento, las relaciones, el juego y la autoestima. Resaltemos nuevamente que uno de los códigos que más puntuación nos dio fue el código del lenguaje, que tiene que ver con la pronunciación de los niños y niñas de 2 y 3 años. Pero también tenemos ítems, tenemos códigos como son las emociones, la obediencia, hablamos también del acatamiento, que dieron una gran cantidad de ítems dentro de estas observaciones. Hablemos un poquito sobre la primera familia de códigos, que es la atención. Nosotros entendemos la atención como la capacidad de seleccionar esos estímulos relevantes de los niños para que logren atender instrucciones con facilidad. Dentro de esta categoría, dentro de esta familia, evidenciamos que los niños tienen dificultades no como problema de atención, sino que se desligan fácilmente de las actividades por la edad que ellos tienen. Muchas veces porque en casa permanecían solos y la actividad central para ellos era la televisión, un computador, un celular y no actividades pedagógicas como tal. En nuestra segunda familia de códigos tenemos el lenguaje, lo denominamos lenguaje, y el código es la pronunciación, manejar su autoestima, manejar sus relaciones con los otros y permite esos procesos de aprendizaje de una forma continua y de una forma más tranquila. Cuando los niños no logran desarrollar esta familia de códigos, muchas veces evidenciamos niños que no logran relacionarse con los otros niños, que están solos, que se sienten tristes, que no dejan que el adulto cuidador los deje en la unidad de servicio en muchas ocasiones, que lloran con facilidad. Por eso, una vez nosotros abarcada esta familia de códigos, continuamos con esa codificación axial y empezamos a trabajar las categorías. De acuerdo a nuestra teoría, nosotros abarcamos 3 categorías en nuestra investigación, que es el microsistema, el mesosistema y el macrosistema. Y dentro de estas categorías teóricas, reagrupamos nuestros códigos de acuerdo a la observación participante. Todo ello lo presentamos en una telaraña donde se identifica cómo se fueron reagrupando cada familia. Posteriormente, empezamos nosotros a realizar ese análisis de estas experiencias, donde podemos identificar que el microsistema es esa mirada integral de la convivencia que tiene el niño con la familia. Por lo tanto, aquí abarcamos nosotros el acatamiento de normas, la independencia, la dependencia, la obediencia y la timidez, porque parten de la familia estos códigos. Y aquí es donde vemos que las rutinas crean hábitos y los hábitos poco a poco se fomentan en disciplina para los niños. Y en muchos casos esas rutinas no eran muy buenas rutinas en el hogar. Por ende, las actividades con las que llegaron los niños a la unidad de servicio se vieron afectadas
niños que no seguían unos ritmos de actividades, que preferían jugar antes de desayunar, que no se lavaban las manos, que no seguían instrucciones, que no seguían órdenes o no seguían la actividad como la manejaba la profesora. Entonces empezamos ya a ver estos problemas dentro de esta categoría. Posteriormente podemos hablar del mesosistema, y el mesosistema nos habla cómo esa historia de vida, esas características personales, ese estado de ánimo influyen mucho en estas relaciones, cómo esas prácticas de crianza en la familia nos ayudan a dar las características que tienen los niños y niñas. Y aquí nosotros exponemos cómo esa participación, esos códigos de participación, de representación y de curiosidad se ven afectados, porque los niños y niñas no tienen esa capacidad de expresar, de pronto esa capacidad de decidir, pero en conjunto, sino de decidir de manera individual sin ponerse en el lugar del otro. Y por último, tenemos también el macrosistema. Dentro de esta familia o dentro de este código, nosotros reagrupamos la atención que tienen los niños, la manipulación de objetos, la diversión, las emociones, la alegría, tristeza y enojo. ¿Por qué? Porque dentro del macrosistema nos habla que son todos esos ambientes ecológicos, esas actividades compartidas, esas creencias, cómo vive la familia dentro de esa comunidad o cómo el grupo familiar se relaciona con el niño. Por lo tanto, abarcamos cómo el niño manipula objetos, si la familia, el adulto cuidador le dejó manipular objetos, o cómo él controla esa emoción de alegría o tristeza, cómo la familia le ayuda a manejar esa conciencia emocional que debe tener el niño, cómo presta atención o cómo sigue instrucciones. Hablamos que los niños de 2 a 3 años están en un proceso de llevar un control de disciplina, un control de seguir emociones, de manejar sus emociones, un control de manipular elementos, de cuidarlos, pero en muchos casos vemos que ese desarrollo se vio limitado. En algunas ocasiones, de pronto por no desarrollar las actividades, por el tiempo de los padres, y eso es lo que nosotros logramos evidenciar al final de nuestra investigación, cuando hablamos de estas conclusiones y esas dificultades que se nos presentaron durante todo este tiempo. Dentro de las discusiones en las cuales obtuvimos los resultados en nuestra investigación, hablamos o tomamos como referencia lo que manifiesta el Banco Mundial, donde refiere que el niño no solo perdió a sus pares durante el aislamiento preventivo, sino que perdió también el contacto con otros adultos. En estos casos pueden ser tíos, abuelos, primos, vecinos, y dejó de tener contacto con ellos. Por ende, él se vio obligado a estar encerrado en su hogar, pese a que ICBF en algún momento ya dio instrucciones para darle viabilidad a los niños para salir, para relacionarse, para nuevamente tener contacto con ese ambiente. Muchas de las familias no permitieron por temor, por susto, por contagio, a darle esa posibilidad al niño de relacionarse con otros. Y aquí es donde nosotros encontramos las siguientes conclusiones. En conclusión, teniendo en cuenta el rol de las familias que tuvieron durante este aislamiento preventivo, muchas familias se les dificultó la orientación a los niños y niñas, a veces por dificultades de tiempo, a veces por dificultades de conocimientos sobre las actividades o qué tenían que hacer con las diferentes actividades que como docente se les daba a conocer, o no conocían las estrategias para que los niños aprendieran de una forma adecuada, ya que es importante conocer que en la educación inicial eh, implementamos las actividades rectoras como son el juego, el arte, la literatura y la exploración. Estas actividades rectoras son fundamentales para desarrollar las habilidades y destrezas de nuestros niños. Y en ocasiones las familias solo mostraban el interés por cumplir esas actividades, mas no ayudaban al niño a que las interioricen y tengan un conocimiento que les sirva para el desarrollo integral.
Otra de las dificultades que se presentó también es con respecto al material educativo. Si bien es cierto, los CDIs cuentan con una dotación que les permite a los niños manipular, aprender, dentro de los hogares no se contaba con estos elementos para desarrollar las actividades y fomentar, por ende, el desarrollo de los niños y niñas. Y esa fue una brecha durante el aislamiento preventivo. Se evidencia también la creatividad que tienen algunas familias, quienes con material reutilizable, material desechable, lograron organizar, elaborar algunos elementos que propiciaron una estimulación en el desarrollo de sus chiquitos, pero en la gran mayoría de familias no se logra evidenciar esto. Por eso encontramos niños que no tienen muy buena motricidad fina, motricidad gruesa, los problemas de lenguaje, no logran identificar algunos elementos propios de la edad. Entonces vemos cómo la familia también apoyó en beneficiar al niño en su desarrollo o cómo la familia no apoyó en el desarrollo de estas actividades. Bueno, para finalizar esta conclusión, se pudo evidenciar que el aislamiento preventivo a causa del COVID-19 afectó de gran manera en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas que al entrar a la atención alternancia se encontraron muchas dificultades y falencias que presentaron los niños. Entonces, a causa de la orientación en casa y las actividades para la guía de los padres, algunos lograron llevar a cabo bien las orientaciones y las actividades con los niños, como otros padres de familias no. Entonces, para finalizar esta conclusión, logramos los objetivos propuestos de nuestro trabajo de investigación y se logró evidenciar cómo afectó el aislamiento preventivo a los niños y niñas de 2 a 3 años. Queremos terminar con una frase motivadora que nos dice: todos los triunfos nacen cuando nos atrevemos a comenzar. Eush War. Muchísimas gracias.